sí, por ahí me interesaba decir un par de cositas que, pues sumando a lo que estaba diciendo Lisbeth, y sobre todo es en términos continentales cómo se responde, ¿no? Como decía al principio Adrián, yo hago parte de Marcha Patriótica, pero también hago parte de la Secretaría de ALBA Movimientos, de la Secretaría de la Articulación Continental de Movimientos Sociales, que surge, digamos, en esa primavera que hubo en nuestro continente hace poco, de la cabeza y el corazón revolucionario de Fidel Castro y de Hugo Chávez, y que nosotros y nosotras como Marcha y como Congreso somos parte de esa articulación, que por ahí nos estamos pensando, por ejemplo, escenarios como el que propusimos hoy hacia el continente, que es la Jornada Global de Solidaridad con el Pueblo de Colombia. Tuvimos pues la fortuna de tener movilizaciones, acciones de calle o acciones simbólicas, comunicacionales, etcétera, en todo el continente. Inclusive nos sorprendía, por ejemplo, compañeras de Haití, que en el marco de unas escuelas de luchas campesinas que están haciendo, se tomaron un tiempo para hablar de Colombia, para hablar del paro, que pues uno habla y dice, bueno, el internacionalismo qué es, y luego ve ese tipo de acciones solidarias, compañeros y compañeras de Perú, de Venezuela, que a pesar de tener toda esa guerra mediática en la que nos meten a dos pueblos hermanos, los compañeros y las compañeras estuvieron hoy en la Plaza Bolívar, en una tribuna popular, apoyando al paro en Colombia. Entonces, como también comentarles un poco que esto que nosotros estamos haciendo ahora en la noche, en esta charla por ahí, que es más versión argentina, que acostumbramos acá por este clima académico y político que se vive, poder conversar sobre estos temas, pues también, como dijo Lisbeth, a la tarde tuvimos la ronda con las madres en Plaza de Mayo, extendiendo toda una bandera con los nombres de los líderes y las lideresas asesinadas, y así como esa, pues hubo diferentes acciones como abrazando al pueblo colombiano, entendiendo pues lo que decías al principio, Estela, la necesidad de que el continente se tome como propia la lucha del pueblo colombiano. Nosotros y nosotras muchas veces sentimos que por ahí, porque no tuvimos un gobierno progresista, a veces medio que se olvidan de nosotros, entonces como que hola, pero estamos ahí. Creo que nosotros desde la solidaridad también con esos pueblos que lograron convertirse en gobierno, sobre todo como con el ejemplo del pueblo bolivariano y del gobierno bolivariano de Venezuela, pues viendo ese espejo decimos, bueno, aunque no lo hayamos logrado, como dijo Lisbeth, el año pasado casi un poquito, pero bueno, siempre nos faltan 5 para el peso. Y pues decíamos, bueno, siempre se puede, ¿por qué no? ¿Por qué no? Exacto, ¿por qué no? Bueno, así que ahí en esa construcción, como decía Lisbeth, estamos como encaminados y encaminadas. Nosotros hablamos muchas veces desde Marcha y desde ALBA en la urgencia de dejar de pelear, porque es un absurdo, ¿no? Por ahí en países donde eso no pasa ahora, que a nosotros nos toca pelear por vivir. O sea, nos toca primero pedirle al Estado colombiano que nos deje vivir, y después decirle, ve, no es que nosotros no queremos un país así, queremos un país así, que los derechos de los estudiantes, que los derechos de las mujeres, los derechos de los campesinos y las campesinas. Pero lo primero que nos toca hacer, antes de tener toda una lucha social y una agenda, lo primero que nos toca pedir es que no nos maten. O sea, llega al nivel de absurdo, como decían los compañeros y las compañeras, que la vida termina siendo nuestra única petición. O sea, déjennos existir como movimientos, como líderes y lideresas, para poder después construir colectivamente pues todo lo que los compañeros y las compañeras bien explicaron, ¿no? Después, por otro lado, también lo último que hablaba Lisbeth sobre el tema del acuerdo, que yo creo que una de las cosas fundamentales en materia de la defensa del acuerdo de paz, como lo decía Estela, es comprender que el acuerdo cuando se plantea, siempre dijimos, pues los movimientos, cuando salimos a defender a la calle, cuando bueno, se dio ese plebiscito que no se necesitaba, pero que igual se citó y que perdimos, siempre dijimos que ese acuerdo de paz no era un acuerdo, y que de hecho no es solo que lo dijimos, sino que está en el texto, no es un acuerdo para beneficiar a las FARC, sino es un acuerdo para beneficiar al pueblo colombiano, dentro de las que por supuesto, como parte del pueblo colombiano, FARC como organización pues tenía unas condiciones particulares, pero que la transformación en general que proponía ese acuerdo de paz contemplaba diferentes cosas. Entonces hoy por ejemplo dice el defensor del pueblo y otras personas en Colombia que se sienten muy tristes por tantas muertes de líderes que hacen parte, digamos, del gobierno, dicen, bueno, tenemos que pensar algún mecanismo para defender la vida de los líderes y las lideresas. Entonces ahí es donde nosotros decimos, pero ¿cómo así? Si en el acuerdo de paz, si ustedes cumplieran el punto en el que firmaron que va a haber seguridad para la participación política de los líderes y las lideresas, no tendrían que inventarse otro mecanismo, porque el mecanismo ya existe y ustedes lo firmaron como gobierno. O por ejemplo también pensarse una nueva forma
digamos, más amigable o menos invasiva o menos contaminante para el medio ambiente, de extraer recursos naturales para el sostenimiento de las comunidades, un nuevo proyecto minero energético, una nueva forma de contactar con el medio ambiente, estaba inclusive contemplado en el punto 1 del Acuerdo de Reforma Rural Integral. Entonces también son como elementos que hicieron parte del mismo acuerdo, ¿no? Que fueron parte del espíritu del acuerdo, del espíritu transformador del acuerdo, y que ponían al pueblo colombiano como eje central, y al pueblo colombiano, a las víctimas del conflicto, y ahí también lo que decía Lisbeth, del tema de la Jurisdicción Especial de Paz, ¿no? El miedo en realidad a la verdad, que por ahí, como dijo Javier, nosotros perdimos el miedo y parece que se lo pasamos fue a ellos, de que se sepa todo lo que hicieron y de que ahora es posible que efectivamente en tribunales como la Jurisdicción Especial de Paz se sepa la verdad de muchas cosas, como la semana pasada que Salvatore Mancuso, un líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, extraditado a los Estados Unidos por Álvaro Uribe Vélez, solicitó acogerse a la JEP para poder hablar y decir muchas de las cosas que sabe, que bueno, todos sabemos quién estaba detrás de todo eso, ¿no? Entonces por ahí el miedo lo tienen en este momento, son aquellos asesinos y culpables de ese conflicto que se encuentra pues con un tribunal que efectivamente busca es proteger la verdad y proteger sobre todo las garantías de justicia y no repetición para las víctimas del conflicto. Bueno, además de eso, por supuesto, todo el papel que nombraba también Lisbeth, pero que me parecía como importante dejar en claro, porque creo que en Colombia nos llegó muy poco esto de el clima continental en el que se estaba haciendo el acuerdo de paz, que hablabas tú un poco, Estela, como que nosotros por ahí no nos, como decía Javier, como siempre nos hemos sentido tan solos muchas veces, no entendíamos que nuestro acuerdo estaba también siendo parte, o que este inicio de negociaciones en el 2012, 2010, estaba siendo parte de todo un clima continental. Nos pasa mucho, y creo que nos pasa a todos y todas acá en la mesa, que cuando vamos a Colombia nos damos cuenta que lastimosamente los compañeros y las compañeras no tienen tiempo de pensar continentalmente, porque no hay tiempo, o sea, porque el ritmo de la militancia colombiana y de la lucha política en Colombia es tal que no hay tiempo de sentarse y pensar en un trabajo internacional por ahí más profundizado, más fino, o tratar de pensar en cómo está funcionando el continente, sino el mismo ritmo colombiano se lleva por delante también esas intenciones, porque no es que no las haya, por supuesto que las hay, pero que por ahí hacemos un poco más quienes estamos fuera, digamos, del territorio y tenemos un poquito más de posibilidades de hacerlo. Y en ese clima, pues creo que muchos colombianos y colombianas también no son conscientes, o no fuimos conscientes hasta que nos pusimos como a estudiar el tema, por ejemplo, de la importancia que tuvo Venezuela en el inicio de esos acuerdos de paz. Es decir, nosotros no podríamos estar hablando de paz si el comandante Hugo Chávez no hubiera sido uno de esos principales mediadores entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. No solamente el gobierno de Hugo Chávez, porque yo creo que ahí es donde uno dice, bueno, cuando habla de la crisis en Venezuela y todo lo que está pasando hoy, es que ni siquiera es que era Hugo Chávez, es que el pueblo bolivariano estaba acompañando la paz en Colombia. Digamos que uno por ahí cae muchas veces en pensar, uno por ahí cae en el mismo error que cae el imperialismo de creer que si se va Chávez o si se va Maduro se acaba el problema. Y nosotros decimos, no, si se va Chávez y se va Maduro también, no. Los mismos compañeros y compañeras de Venezuela dicen, puede ser Chávez o puede ser Maduro, por acá es el pueblo bolivariano quien está sosteniendo el movimiento, que es el chavismo, ¿no? Y es ese movimiento quien acompañó y acompaña hoy la paz en Colombia. Yo, cuando los compañeros de Venezuela nos dijeron que iban a hacer hoy una actividad en apoyo al paro en la Plaza Bolívar en Caracas, pues yo estaba muy contenta. O sea, era como la posibilidad real de ver que ese espíritu de acompañamiento y de solidaridad internacionalista que siempre tuvo Venezuela sigue vigente hoy. Claro, que éramos poquitos, que éramos poquitas, sí, precisamente porque Colombia es un tema bastante complejo por el cual movilizarse, y sobre todo en Venezuela, porque claro, nosotros nos dicen que los enemigos son los hermanos venezolanos, pero pues a ellos también consumen una guerra internacional mediática que les dice que no, pues los colombianos somos lo peor y que somos los enemigos, y que efectivamente, entonces estamos ahí como nos están enemistando cuando efectivamente pues somos pueblos hermanos. Así que eran un par de cositas ahí que quería tirar. No quería cerrar sin hablar o mencionar a los compañeros y compañeras que, bueno, bien ustedes sugirieron, pero tantos y tantas que siguen presos y presas hoy en las cárceles colombianas y no colombianas de todo el continente, pero pues por el tema que nos convoca hoy, por supuesto, los compañeros del movimiento social que siguen presos en Colombia, el compañero Julián Gil del Congreso de los Pueblos,
los compañeros y compañeras del movimiento social, de la marcha patriótica, y también pues los excombatientes que siguen también prisioneros hoy, que ya debieron haber salido precisamente por la ley de amnistía en el marco del acuerdo de paz, que siguen todavía presos, y pues por supuesto los presos simbólicos Jesús Santrich, que ya cumplió un año de estar preso, y pues como digo, la Simón Trinidad, que ya lleva más de 15 años en Estados Unidos, en una prisión pues en unas condiciones inhumanas, como son todas las prisiones, pero que efectivamente en las condiciones de Simón pues son aún más preocupantes. Así que yo creo que bueno, tirar eso y sobre todo pues pensar en términos de las acciones, de qué hacer. Nosotros y nosotras desde ALBA acá en Buenos Aires y con otros compañeros y compañeras de organizaciones colombianas estamos organizando, pensando un partidito de fútbol por la paz. Ahí les tiro la cuña, estamos organizándolo. La idea es que podamos asistir todos y todas las que nos sentimos cercanos y cercanas a la causa colombiana, y también referentes de organizaciones, poder invitar por supuesto a personas que conocen de la causa colombiana, como Estela, a Maradona, que Maradona fue a Bogotá a jugar partido por la paz. También pues por supuesto a Tilio, bueno, todas esas personas, esos grandes académicos intelectuales que hacen parte de la red, que siempre han estado cercanos a la causa colombiana y que queremos también pues estén ese día con nosotros y nosotras jugando, o viéndonos jugar, o riéndose de nosotros mientras jugamos, o haciendo cualquier cosa, pero acompañándonos en esa idea, como que queremos tratar de que estas acciones por Colombia, si bien hoy, porque era 25 el día del inicio del paro, era importante hacer acciones concretas, sí queremos como por ahí volvernos un poquito más intensos e intensas con las convocatorias sobre Colombia, porque como esa sensación por ahí de soledad a veces trata de regresar y no queremos que regrese, entonces queremos como seguir convocando este tipo de actividades.